Saludos futboleros, vamos a analizar lo que dejó el segundo partido de la Copa de la Liga para el Boca de Russo, el encuentro como local ante Unión. Tras casi 2 meses, la gente de Boca volvió a la Bombonera para ver a su equipo, en lo que marcaba también el primer partido para Paredes, por lo menos la primera vez que estaba entre los convocados. Para este encuentro, Miguel decidió realizar una sola modificación, obligado por la lesión de Figal, y el que lo reemplazó fue Di Lolo, como había hecho en el partido frente a Argentinos Juniors. El equipo entonces formó con Marchesín, Advíncula, Di Lolo, Pellegrino y Blanco. En la mitad de la cancha, Bataglia y Alarcón en el doble 5. Por delante suyo, repitieron los nombres del partido anterior, pero hubo ahí una modificación, ya que por la derecha jugó Velasco, Palacios de nuevo por el centro y Braida volvió a la izquierda, que es la zona o el sector de la cancha que mejor conoce o donde más cómodo se siente, y adelante el delantero y capitán Miguel Merentiel. El primer tiempo de Boca fue muy malo, peor que lo visto en la primera fecha, peor también que lo visto con técnicos anteriores, ya que si bien este ciclo está recién empezando, es difícil no asociarlo con cosas que se vivieron en los años anteriores también, porque hay situaciones que se siguen repitiendo, situaciones que pareciera que no se aprende, no se corrigen, o errores que se vuelven a cometer, lo que demuestra que claramente la raíz del problema excede a los entrenadores de turno, porque como digo, van cambiando de nombres y se siguen repitiendo algunas situaciones, como por ejemplo el muy mal primer tiempo que jugó Boca frente a Unión. Decía en este caso peor que lo visto anteriormente, ya que lo que parecía ser la única idea que tenía Boca para generar peligro en el arco visitante eran pelotazos para Merentiel, para que corra solo contra toda la defensa, como se jugó el Mundial de Clubes, con la diferencia que en este caso no era Neuer, era Tagliamonte, y no era el Bayern Múnich, era Unión de Santa Fe y en la Bombonera. El primer tiempo fue muy superior a Unión, de a poco se fue encontrando con un partido con que las cosas le salían, y Boca tampoco, por muy buena parte del partido, da la sensación de que no supiera qué hacer. Ni el que tiene la pelota ni sus compañeros tienen claro para dónde tendrían que moverse. Se veía mucho en la salida, por ejemplo, que los jugadores que más tocaron la pelota creo que fueron Di Lolo y Pellegrino, o Di Lolo y Bataglia, pero Di Lolo seguro. Y eso es obviamente porque el rival se mete atrás, pero también porque los jugadores que tendrían que generar peligro o tratar de generar jugadas de ataque no se mueven prácticamente, no generan opción de pase, no dan salida, no le dan posibilidad al que tiene la pelota, que termina siempre jugando o la más fácil, a una banda, hacia atrás, al de al lado, ¿sí? Y nunca hay una opción de pase para que se muestre para romper líneas o para recibir en medio de las líneas del equipo rival. Y bueno, esto creo que falló claramente Palacios, que hizo un muy mal partido, peor también que la primera fecha. Un poco mejor Velasco de nuevo, pero bueno, le toca jugar más por las bandas, si bien se cerraba y el que pasaba era Advíncula. Decía que Di Lolo fue uno de los que más veces tocó la pelota, o el que más veces tocó la pelota, sobre todo en ese primer tiempo, y creo que alternó buenas y malas. Por ahí, al ser defensor, obviamente por ahí las malas salen en el resumen del partido y las buenas no, que es lo que le pasa también a veces a los volantes de marca, ¿no? Por ahí es cierto que perdió algunas pelotas en salida y esas pueden llegar a aparecer, como digo, en un resumen del partido, pero todos los duelos que ganó pasan desapercibidos justamente porque, gracias a que ganó el defensor, en este caso Di Lolo, la jugada no termina generando peligro y queda casi en el olvido. Yo creo que, como decía, tuvo buenas y malas, sobre todo en ese primer tiempo. Era el que buscaba más pases para adelante, en esto que digo que la mayoría o casi todos los jugadores de Boca juegan siempre
al pase seguro, si un pase para afuera o un pase para atrás, nunca para perforar la defensa rival. Y en esto creo que bueno, Di Lolo es el que mejor lo intentaba. Si bien Unión llenó de centros el área de Boca, tampoco tuvo situaciones muy claras en esa primera mitad. Sí la sensación de que el partido se parecía más a lo que había planteado Madelón que a lo que uno pudiera suponer que había planteado Russo. Boca generó muy poco en esa primera parte, tuvo un solo remate, un tiro libre de Alarcón, que salió bastante sencillo de controlar para el arquero finalmente, pero ese fue el primero y creo que el único remate en lo que fue el primer tiempo para Boca. Y ya sobre el final, en el minuto 43 o 44 de esa etapa, se vio la primera buena jugada del equipo, en una jugada que movieron la pelota de derecha hacia izquierda, con Velasco primero hacia atrás, Alarcón, que no tenía pase hacia adelante, apoyó con Battaglia. Battaglia cruzó para Palacios, que sigue abriendo con Blanco, y la pelota que venía desde la derecha le llegó hasta el mejor centrador que tiene Boca. Blanco la tiró al área y no llegaron ni Alarcón ni Velasco, que se lanzaron para tratar de convertir, no llegaron a darle la dirección o la fuerza necesaria a esa pelota para convertir el primer gol. El partido llegó hacia el descanso sin goles y con un Boca que al menos había dejado esa última jugada, pero realmente un desempeño general del primer tiempo muy flojo. Para el segundo tiempo me pareció que hubo un cambio en la mitad de la cancha, ya que creí ver al menos un 4-1-4-1, con Alarcón adelantándose a la altura de Palacios y los extremos, y Battaglia quedando como único 5 defensivo. Con este adelantamiento de las líneas, porque obviamente los laterales pasaban constantemente, Boca tuvo más jugadores en campo rival y generó mejores situaciones o un juego más fluido de ataque. Creo yo, sobre todo a partir de Velasco, que en esos primeros minutos del segundo tiempo parecía querer hacerse cargo de la pelota y de la situación. Incluso me dio la impresión de que estaba contagiando a Palacios, porque hubo un par de minutos en el que de pronto los dos estaban activados y Boca tenía jugadores buenos que en el primer tiempo parecía que no los hubiera tenido en cancha, y empezó a generar así situaciones con estas sensaciones, y ya viendo que el reloj llegaba a los 15 minutos, que era el minuto esperado para el ingreso de Paredes, ya que se suponía que iba a jugar 30. Mientras se preparaba justamente Paredes y otros compañeros para ingresar en lo que iba a ser la primera ventana de cambios, tras un córner, en la segunda jugada de un córner, Boca quedó mal parado. Creo que tiene mucho que ver que sea la salida de un córner, porque eso por un lado generó que los jugadores de Boca estuvieran desordenados, ¿sí? Porque no estaba cada uno en su posición normal, sino saliendo del área desde la posición en la que les tocaba ubicarse a la hora de la pelota parada o de un córner en contra. Y la pelota le cayó a un jugador de Unión por la banda que sería por la banda izquierda de Boca, pero como digo, los jugadores estaban desordenados. Nadie se terminó haciendo cargo de ese sector, lo que les significó al atacante poder tomarse su tiempo y tirar el centro con tranquilidad, porque nadie lo fue a apurar ni a tapárselo. Y en el área, también al ser salida de un córner, Unión tenía mucha gente, ya que habían quedado 4 atacantes contra solo 3 defensores de Boca en el área. Y además, en esa inferioridad numérica, creo que entre Di Lolo y Advíncula no repartieron bien las marcas, porque si tenía que sobrar un rival, que sobre el que viene por afuera, no el que está en el punto de penal de frente al arquero, y que es el que juega de 9. Pero bueno, eso fue lo que pasó. El centro llegó al área y bien de frente al arquero la agarró Tarragona, y con una patada medio karateca pudo abrir el marcador, ya que Marchesín tampoco sacó su remate. Tras el gol, Boca realizó igual las modificaciones que ya estaban listas para entrar en esa jugada del córner. Ingresaron Paredes, como
se sabía o se esperaba que sucediera. En cuenta de Braida, diría, ingresó Barinaga por Advíncula, que aparentemente tenía algún golpe, alguna molestia física, y también ingresó Cavani por Palacios. A partir de este cambio, Boca quedó formado con un 3-4-1-2, con Paredes inicialmente entre los centrales, después alternó esa posición con Battaglia, por las bandas como carrileros Blanco y Barinaga, una especie de doble 5 por delante de Paredes, Battaglia y Alarcón, Velasco de enganche y el doble 9 Merentiel y Cavani como las referencias de ataque. Desde este minuto, desde el momento en que ingresó Paredes, Boca también tuvo otra velocidad y otra claridad, ya que la pelota salía con otro ritmo, ya desde el primer toque, como decía Paredes, se paró entre los centrales y desde ahí iniciaba él las jugadas de Boca, y también con otra capacidad o otra frecuencia para arriesgar, en esto que decía que casi todos los pases de los jugadores de Boca son para atrás o para afuera. Paredes intentó muchos pases para adelante, y muchos muy buenos, una muy buena proporción de pases completados, sobre todo teniendo en cuenta esto que decía que no eran siempre pases seguros como se hacen casi todos sus compañeros o sus compañeros en casi todos los pases. Barinaga también tuvo un buen partido, un buen ingreso. Bueno, si alguien viene siguiendo mis videos ya se habrá notado, yo no soy fan de Advíncula para nada. Para mí tanto Barinaga como Blondel deberían estar por encima suyo, al menos futbolísticamente. Y bueno, bienvenido sea que Barinaga tenga esta oportunidad y la pueda aprovechar. Veremos si se le vuelve a tener minutos. En este caso, y como en la mayoría de los partidos que venimos viendo, las mejores situaciones de Boca se dieron cuando atacó por la banda izquierda, con Blanco, como decía, cuando mencionaba esa jugada del primer tiempo, que es el mejor centrador, y también es uno de los mejores gambeteadores, porque al final los delanteros, los mediocampistas de Boca juegan siempre pases seguros, siempre pases fáciles, o nunca arriesgados, y los únicos que gambetean son los laterales. Siempre Blanco con mejores resultados que Advíncula, y en este caso también Barinaga pudo romper por momentos la defensa rival con sus gambetas o con algún amague, y con ese poquito ya le alcanza para destacar, como digo, en un equipo de jugadores que por lo general no arriesgan. Faltando 10 minutos, o más o menos 10 minutos, los últimos 10 minutos del partido, ingresó Kevin Zenón. A mi parecer bastante tarde, yo creo, bueno, de movida que tendría que ser titular por encima de Braida. Ingresó para los últimos minutos y el que salió fue Velasco. En este caso no compartí el cambio porque Boca estaba perdiendo de local contra Unión y dejó en cancha a Battaglia y Alarcón y sacó a Velasco, que era el más ofensivo. Además tampoco estaba haciendo un mal partido. También es cierto que el partido pasado salió acalambrado y a lo mejor ese es el máximo de tiempo que puede rendir, pero bueno, me pareció que no era el cambio más ofensivo. Si bien el ingreso de Zenón le hizo bien al equipo, yo pensé que hubiera salido o Battaglia o Alarcón, o en todo caso Di Lolo, y retroceder a Battaglia a la defensa. Pero bueno, como decía, el que salió fue Velasco. Otra cosa que se modificó con el ingreso de Paredes, en cuanto ingresó, fue la ejecución de las pelotas paradas. La verdad que ya desde el primer partido, o desde el partido anterior, quiero decir, de la primera fecha, habíamos visto Boca desperdiciando muchos tiros libres, o tampoco muchos en cantidad, pero sí en proporción, casi la totalidad de esos tiros libres y córner. Y en este caso estaba pasando de nuevo. Velasco pateaba de la derecha, desde la izquierda, los córner, los tiros libres, centro al arco, y nunca la pelota sale como se esperaría o como le convendría a sus compañeros que le están esperando en el área. O no se entiende, no le falta fuerza o le falta precisión. La verdad que venía desperdiciando todas las pelotas paradas, todos los córner y los tiros libres que
tenían que caer como centros al área. Y desde el momento en que entró Paredes, se hizo cargo él de la pelota parada. Empezó a patear en los corners desde los dos costados. Y en uno de estos corners, ya sobre el final, o faltando 5 minutos, ejecutó Paredes y ganó Di Lolo en altura, ganó de cabeza, un buen cabezazo, un buen salto y buen cabezazo. Y consiguió el empate para Boca y la expectativa, la esperanza de esos últimos minutos de tratar de ir a ganar el partido y quedarse con los 3 puntos. Sobre todo considerando que hace muchos partidos que Boca no puede ganar. Si bien tuvo algunas jugadas más porque se adicionaron 7 minutos, lo que daba posibilidad para que Boca se esperanzara con ese gol que decía, esa posible victoria. Tuvo una jugada muy clara con un nuevo pase de Paredes hacia Blanco en profundidad. Un buen desborde de Blanco, un centro atrás, quizá un poco muy atrás. Y Merentiel, creo yo, apresurado, definió de primera cuando tenía tiempo para acomodarse, porque la pelota le quedaba atrás, no le estaba quedando bien y no estaba tan marcado como para acelerar tanto el remate, y terminó fallando esa posibilidad que creo fue la más clara después del empate, sin dudas. El partido terminó empatado, 9º partido consecutivo que Boca no puede ganar, desde antes del clásico con River, con Gago todavía como entrenador, fue el último triunfo de Boca. El 1-1, así rápidamente, Marchesín volvió a mostrar algunas falencias, salió mal en un centro lejos y mal, que bueno, tuvo suerte de que no terminó en gol. Advíncula muy poco, salió, no sé si será una lesión de gravedad o solo una molestia, pero tuvo que salir. Di Lolo, como decía, alternó buenas y malas. Creo que con el gol termina siendo más buenas que malas, pero tuvo de las dos. Pellegrino, parecido al partido anterior, bastante correcto, prolijo, cumplidor. No sé si estará en sus planes, porque a lo mejor sus intenciones son la de mostrarse 6 o 12 meses en Boca y después volver a Europa, o venderse o ser vendido, quiero decir, a algún club de otro continente o alguien que le pague un mejor sueldo. Pero si Pellegrino tiene intenciones de quedarse en Boca, mientras siga haciendo lo que está haciendo, le va a ir bien. Cumple, rinde, no llama la atención, no se pelea con nadie, no declara pavadas frente a los micrófonos, por lo menos desde que está en Boca. No tiene denuncias de violencia de género, ni de ninguna cuestión policial, no se hace expulsar tontamente. Si sigue así, va a ser mejor que todos los defensores que trajo Boca en los últimos años. Blanco, de nuevo, el mejor atacante de Boca. Quizás no estuvo tan claro en defensa. El centro del gol llega desde su banda, pero como digo, era la salida de un córner, no está del todo claro las responsabilidades en esas marcas. Del medio campo, Alarcón me parece que hizo su mejor partido en Boca en el primer tiempo. En el segundo, cuando cambió el esquema, por momentos desapareció y por momentos sobraban tanto Battaglia como Alarcón, o al menos uno de ellos. Battaglia, bueno, parecido a lo que decía de Alarcón, correcto. Lo noto cómodo en esa posición, lo que sí, en un momento Boca necesitaba ir más al frente y sobraba un mediocampista de marca con Paredes, Battaglia y Alarcón. Pero bueno, de nuevo, buen partido de Battaglia en su posición original, la de mediocampista central. Velasco me volvió a parecer el mejor de los 3 de esa línea de ataque, detrás del 9. En este caso por la derecha. Sigo creyendo que su posición ideal es por dentro y lo siguen moviendo, buscándole la vuelta. Sigo viendo una levantada en Velasco y la tomo como algo positivo. Palacios al revés, pareciera cada día un poco peor. Se nota que tiene técnica, puede meter un buen pase largo, puede en alguna girar y sacarse de encima a un rival de una forma inesperada,
pero veo cada día, cada partido lo veo más flojo y menos es lo que aporta y más lo que complica a sus compañeros. Por izquierda, Braida, la verdad que nada de nada tampoco, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tuvo un par de toques buenos, pero muy poco. Realmente no se justifica de ninguna manera que esté en Boca y que encima sea titular. Claramente tiene alguna cuestión de confianza personal el técnico con él, confía mucho en él, no digo que sea algo turbio necesariamente, pero solo por eso puede estar jugando en Boca y encima de titular y tantos minutos. Y Merentiel adelante, de nuevo muy solo, parecido al partido con Argentinos. Local es muy loco porque Boca jugaba de local frente a un equipo más claramente inferior. Pero bueno, no tuvo mucha compañía, sobre todo en el primer tiempo, y en el segundo, cuando podría haber tenido más compañeros para asociarse, y cuando Boca realmente quiso ir a atacar porque encima ya iba perdiendo, le sumaron a Cavani, que lo obliga a moverse, a correr, a jugar de otra cosa. La verdad, siento ya que le están faltando el respeto directamente a Merentiel. Por momentos se tiraba a la izquierda y ahí, asociándose con Blanco, generó buenas situaciones, pero la realidad es que desde que ingresó Cavani, Merentiel se lo vio incómodo. Y los que ingresaron, bueno, empiezo por Cavani, ya que lo nombré recién. Me pareció flojísimo su ingreso de nuevo. Bueno, tocó una pelota en un córner cerrado de Paredes, anticipó y el arquero la encontró, me parece. Pero después cada contacto con la pelota es equivocado. Hubo una jugada que Bataglia le devolvió de primero una pelota y él se quedó mirándolo como diciendo, si apenas me puedo mover, ¿cómo me lo vas a tirar ahí? Y la verdad es que esa es la sensación, que apenas se puede mover. Siento en el caso de Cavani que siempre viene atrasado, que si él quería venir a Boca como se lo vendió, con el estadio, para recibirlo con el estadio lleno, que le hagan una bandera, que la gente le cante canciones, para ser el mejor extranjero de la historia, de no sé qué, para que sea todo eso tendría que haber venido antes del Valencia seguro, y creo que por lo menos antes de renovar en el United. Entonces ya cuando vino 2 años tarde. Ahí ya arrancamos mal. Cuando jugaba el primer semestre, estaba en la adaptación, no estaba bien físicamente, porque si no, la única explicación que tengo para que no haya pateado al arco en la final contra Fluminense, en esa jugada que todos recordamos, la única explicación que tengo yo es que no pateó porque no estaba bien físicamente. Él sabe que si patea se desgarra. Entonces directamente da un pase atrás porque no tiene la fuerza para patear al arco. Y si no tiene la fuerza para patear al arco, no tendría que haber estado jugando de titular ese partido. Entonces siempre es como que cuando no estaba para jugar, juega. Cuando tiene que jugar solo un rato, juega todo el partido. Y ahora yo ya veía en los últimos meses que estaba para ser suplente y lo seguían imponiendo como titular. Y ahora que es suplente, ya no está para jugar. Entonces siempre viene un poco más atrasado de lo que me parece que el fútbol le está marcando. De Barinaga y Paredes, bueno, ya hablé creo que de los dos fueron Paredes el mejor jugador de Boca y Barinaga el segundo o el tercero junto con Alarcón. Creo que fueron muy buenos ingresos esos dos. El de Paredes se podía esperar, es más llamativo quizás lo de Barinaga. Y el último cambio de Zenón jugó 15 minutos, los 10 que quedaban más la adición. Creo no llegó a aportar mucho. Sí, lo que decía antes me da la sensación de que podría haber jugado más minutos. Hasta aquí este episodio. Nos vemos en un par de días cuando analicemos lo que deje el cruce por Copa Argentina entre Boca y Atlético Tucumán.